Buenas tardes, soy el doctor Mauricio Gómez y vamos hoy día a conversar sobre las expresiones en cómo se ha manifestado la coerción en el ámbito de la salud mental y la psiquiatría, y también sobre los avances y desafíos que tenemos en este aspecto. ¿Ya? Eso es útil para nuestras prácticas y también cuando nos corresponde observar en derechos humanos lo que ocurre en distintos ámbitos de la sociedad, pero en particular en los servicios clínicos y en general en los servicios de salud. Vamos primero a mencionar algunas definiciones de qué es lo que entendemos por prácticas restrictivas, coercitivas, y en general las prácticas restrictivas se pueden entender como hacer que alguien haga algo que no desea hacer, o sea, obligarlo, o impedirle a hacer algo que desea, restringirlo. Por ejemplo, esto puede incluir cosas tan cotidianas como no salir de un lugar o impedir el uso de un teléfono, del internet, salir a un lugar distinto al que está recluido, o no hacer cosas que desea. En general, estas prácticas que son bastante habituales en nuestros servicios. Una primera consideración es que si son necesarias no se deben aplicar por parejo a todas las personas, sino solo por ser necesarias para controlar un riesgo individual de alguien y por tiempo acotado. Las intervenciones restrictivas, por otra parte, que son cosas activas que se hacen, por ejemplo, de un equipo de salud, incluyen la observación en una sala especial, por ejemplo, poner a alguien en un lugar y observarlo porque está con una conducta compleja. La seclusión y el prohibirle salir de un espacio, la contención que puede ser manual, por ejemplo, tomar a una persona, abrazarla para limitarle su movimiento, o la contención ya con objetos mecánicos, por ejemplo, las prácticas de contención mecánica. También la contención química, que es la aplicación de fármacos, por lo general fármacos de uso parenteral. Todo estamos hablando de cosas que son aplicadas de forma involuntaria. ¿Ya? Y son todos estos actos deliberados que restringen el movimiento, la libertad de alguien y se hacen para tomar control de una situación peligrosa, de riesgo, o para reducir el riesgo para la misma persona o para terceros. Y el problema es que todas estas acciones tienen un potencial de violar los derechos humanos de la persona. ¿Ya? En general, las convenciones de discapacidad mencionan que nadie debe ser sometido a estas prácticas. Sin embargo, en el quehacer de salud muchas veces se hacen en situaciones de urgencia, pero también sabemos que muchas veces se hacen mucho más allá de eso. Eh, Entonces, la mayor parte de las vulneraciones de derechos en el contexto de los servicios de salud mental y de psiquiatría se pueden conceptualizar como formas de coerción o de restricción. Y vamos en esta presentación a explorar las formas más frecuentes en que éstas se expresan. Una consideración básica es que debemos cambiar nuestra concepción respecto de estas acciones y entender de que en un espacio clínico la coerción debe ser entendida como un evento adverso o un incidente crítico que es evitable. Tanto la situación que la hace necesaria, que hace necesario tener conductas de coerción, como también la coerción misma. ¿Ya? Uno puede poner como ejemplo en un servicio, por ejemplo, cardiológico, que ingresa una persona que ha tenido un riesgo de infarto o está cursando un infarto. Si la persona se vuelve a infartar, es probablemente porque algo que no hicimos o hicimos no fue capaz de prevenir este incidente. En un servicio psiquiátrico donde las personas que ingresan vienen en una condición de crisis de salud mental, lo que esperaría es que esta cosa no ocurra. Ya, por lo tanto, son parte de nuestra responsabilidad y no absolutamente un evento que tiene que ver con el usuario. Entonces, esta coerción surge en la interacción entre un ambiente clínico y una persona en crisis. Y la otra consideración es que lo que en ese contexto ocurra y nuestras respuestas pueden constituir tratos inhumanos o degradantes.
Eso como una consideración básica. Y algunas expresiones de la conversión que vamos a ver hoy día son estas cuatro. La institucionalización, o sea, la permanencia prolongada de personas en instituciones psiquiátricas, la hospitalización y los tratamientos no voluntarios, los procedimientos irreversibles no consentidos y los procedimientos de aislamiento y contención. Vamos a focalizarnos en estas cuatro condiciones. Probablemente hay otras que uno pudiera encontrar en la práctica clínica. Entonces, para partir, vamos a abordar el tema de la institucionalización. La institucionalización psiquiátrica es la forma quizás más extendida en que a nivel mundial se han abordado a las personas con enfermedades mentales graves y persistentes, en especial cuando hay discapacidad asociada. Las instituciones psiquiátricas en el mundo han implementado modelos de institucionalización generalmente inspirados en la beneficencia, en condiciones paternalistas, bien intencionadas, pero casi todas o todas las conocidas han devenido en espacios masivos, impersonales, de progresiva pobreza institucional y vulneración de derechos. Es por ello que hoy día las prácticas de institucionalización ya no se recomiendan y están en contradicción con los estándares de derechos humanos y hoy día no son prácticas que resulten válidas. Yo diría que quizás cientos de miles, no tengo una cifra, pero cientos de miles, sin duda, de personas han vivido institucionalizadas en el mundo y muchas aún lo están. Eh, Hay un sociólogo llamado Erving Goffman que ideó un concepto que resulta muy interesante, muy útil, en que es el concepto de institución total, en que uno puede decir que las instituciones psiquiátricas y otras instituciones responden a esta categoría de institución total que la define él como un lugar de residencia o de trabajo, en generalmente uno podría decir en este caso de residencia, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria que es administrada formalmente. ¿Ya? Hay ejemplos de ello, según Kaufman, son las cárceles, los orfanatos y los hospitales psiquiátricos. En esta concepción hay que pensar que son personas que toda la vida ocurre en un mismo espacio. Si uno piensa en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, las personas han ingresado en algún momento y reciben un tratamiento médico, duermen en ese lugar, se alimentan en ese lugar, a veces tienen recreación en ese lugar, a veces desarrollan algún trabajo en ese lugar, y todo está gobernado por la institución de manera bastante homogénea para manejar a grupos grandes de personas. ¿Ya? Está reconocido que las instituciones totales son dañinas en el largo plazo para la vida y el desarrollo de las personas y del curso de sus condiciones de salud mental. Aunque los servicios basados en la comunidad están ampliamente reconocidos como la mejor respuesta para proveer cuidado de salud mental, aún en la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos y también en algunos de alto ingreso, se invierten los presupuestos de salud mental en hospitales psiquiátricos con componentes asilares. Esto en particular en países más pobres que generalmente tienen presupuestos de salud mental muy bajos, por ejemplo, el 1% de sus presupuestos de salud. En muchos países aún el 80-90% de esos dineros se invierten en unas pocas instituciones psiquiátricas donde vive mucha gente viviendo bajo una condición de institucionalización total. Ello tiene serias consecuencias. Consecuencias obviamente para las personas que están ahí, pero también para los países, porque se concentran los recursos de la salud mental, priva del acceso a servicios a la mayor parte de la población y genera una violación masiva de derechos de las personas que están ahí institucionalizadas. Aquí vamos a mostrar unos ejemplos de las condiciones de la institucionalización en algunos países. Por ejemplo, el año 1996 en Chile se hizo un diagnóstico de los 4 hospitales psiquiátricos, donde estaban la gran mayoría de las personas institucionalizadas en espacios formales del sistema público. Y lo que se levantó en ese diagnóstico fue que había 1.255 personas viviendo en instituciones psiquiátricas,
Esto en el Hospital El Peral, el Hospital Horvitz, el Pinel y el Salvador de Valparaíso. Eran las cuatro instituciones psiquiátricas que se diagnosticaron. Bueno, se hizo un levantamiento bastante profundo para hacer un diagnóstico de estos lugares, pero yo quisiera mostrar los siguientes resultados que se hicieron cuando se les preguntó a los equipos de salud que trabajaban con esas personas si estas personas se podían ir, si se podían ir o no del lugar. Obviamente no porque no tuvieran un lugar donde ir, sino que por su condición clínica. Y la respuesta fue que eran egresables cerca del 80% y había un 22% en este caso de personas que no eran egresables porque estaban tan graves, de hecho, en las instituciones, que no era posible, por ejemplo, llevarlas a un hogar o residencia protegida o a una residencia más apropiada a sus necesidades, por ejemplo, cuidados de enfermería, personas adultas mayores con enfermedades crónicas o personas con cuidados neurológicos. Las instituciones psiquiátricas también tenían personas que estaban en condiciones de postración neurológica. Pero uno se da cuenta que rápidamente uno obtiene un dato de que las personas que están viviendo en estas instituciones no lo están por su enfermedad y las que lo están por su enfermedad no están recibiendo las respuestas que necesitan para mejorarse. Eso en Chile motivó que se iniciaran los procesos de desinstitucionalización, los programas de hogares, residencias protegidas, y en el caso del penal, por ejemplo, programas especiales para estas personas que estaban muy mal y que se lograron recuperar y muchos de ellos salir. Esta es una foto de un hospital psiquiátrico en Chile, en que uno ve las condiciones donde las personas pueden estar viviendo durante 20 años. En el Peral había camarotes, porque con el terremoto se habían caído muchas instalaciones, entonces las salas estaban duplicadas y donde cabían 20 camas había 40 personas. Entonces, eso es lo que devienen finalmente las instituciones psiquiátricas. Bueno, esta también es una foto del Hospital Psiquiátrico del Peral, que el manejo del desajuste de las personas que eran más graves y que son parte de ese 20% que no se podían ir, parte del manejo tenía que ver con medidas muy mecánicas de lugares que más bien parecían celdas. Este es un diagnóstico similar realizado en la ciudad de Guatemala, en el Hospital Psiquiátrico Federico Mora, un diagnóstico que lo realicé personalmente, en que los resultados son muy similares. Y yo, a partir de estas experiencias, dije, bueno, generalmente en las instituciones psiquiátricas siempre se cumple la regla del 80-20, más o menos el 20% se puede ir hoy día si tiene dónde, y el 20% no se puede ir, o en este caso era un 26%, porque están muy graves y curiosamente abandonados clínicamente en un lugar donde están para mejorarse. ¿Ya? Entonces, este es un resultado muy frecuente en las instituciones psiquiátricas. ¿Ya? Y ahí vemos cómo un resultado interesante que también en el penal se repetía, las posibilidades de ingreso con las familias muchas veces son muy escasos, porque las personas llevan tantos años institucionalizadas que ya no hay un espacio para regresar. ¿Ya? Entonces siempre se necesitan de instituciones alternativas, de hogares, residencias, ¿ya? Y veremos que también esos lugares pueden tener dificultades. Estas son fotos del Hospital Psiquiátrico de Guatemala. Vemos como además hay personal de gendarmería, porque además tenía una combinación de espacios con psiquiatría forense y personas acusadas de delito. Muchas veces habían guardias armados en este lugar, un lugar muy complejo. Y ahí estamos con una observadora de derechos humanos de Disability Rights International, que es la ONG con la cual estábamos haciendo esta fue una demanda contra el Estado de Guatemala y estamos conversando con una persona que está en una situación de aislamiento. Este es un ejemplo similar en una institución que se llamaba el CREMI, el Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos, en que era una institución más bien pequeña, tenía un total de 85 residentes, y vemos lo mismo en este caso. Cerca del 10% no se podía no podía salir de la institución porque necesitaba tratamientos, y cerca del 90% se podía ir en cualquier momento si disponía. En este caso había más personas que se podían ir con su familia porque era una institución que llevaba menos años, ¿ya?
y por lo tanto los usuarios también llevaban menos años hospitalizados. Esta es una institución que se creó también con un fin benéfico en una zona donde no había servicios psiquiátricos y rápidamente se transformó en un desastre. Bueno, felizmente este hospital se cerró y las personas se fueron a vivir a hogares en la comunidad, muchos en la ciudad de Iquitos y otros a otras partes del país, volvieron con sus familias. Y también se crearon servicios psiquiátricos en el hospital de Iquitos. Y esta foto es de ese lugar, en un lugar en el campo, un lugar bastante hermoso, pero las condiciones en que vivían estas personas, podemos ver cómo rápidamente se transformó en un lugar de violación de derechos. Eh, entonces, estos ejemplos demuestran que las instituciones segregadas, psiquiátricas y asilares no son espacios terapéuticos ni válidos para responder a las necesidades de las personas con discapacidad psíquica o intelectual. En Chile, ejemplos, imágenes como las que hemos visto existían, hoy día han ido cambiando, se han ido mejorando, se han pintado los espacios, se han producido procesos de egreso y de deshacinamiento, pero aún tenemos bastante que hacer al respecto. El avance, entonces, la desinstitucionalización a nivel mundial ha sido lento. Y hay mucha resistencia en las propias instituciones. Hubo un estudio de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Fundación Gulbenkian de Portugal, que dirigía el doctor Saraceno, en que se hizo una consulta a 78 expertos mundiales en salud mental y se identificaron 5 principios para la desinstitucionalización. Primero, que para que la gente salga de estas instituciones tienen que haber servicios comunitarios disponibles, porque las personas cuando salgan de esas instituciones tienen que tener donde atenderse, ¿ya? Y también servicios comunitarios de apoyo para la vida, porque las personas no pueden salir a la calle. Lo otro es que la fuerza de trabajo de estas instituciones debe estar comprometida, porque los procesos de resistencia son muy difíciles de sobrellevar si no hay un compromiso, al menos de una masa crítica que esté comprometida con el cambio. Tiene que haber un apoyo político que es crucial en el más alto y amplio nivel, porque si no hay apoyo político no habrán recursos y no habrá manera de sobrellevar las resistencias que producen estos procesos, especialmente en el contexto de las propias instituciones. Y a veces también de la sociedad que, por efecto del estigma, le tiene temor a los procesos de desinstitucionalización, piensa que las personas son peligrosas, que son de riesgo. La temporalidad es un aspecto clave, las cosas tienen que ocurrir en un plazo definido, tienen que tener un timing, no pueden ser procesos que se prolonguen eternamente y inevitablemente se requieren recursos adicionales. Estos procesos no se pueden pensar para ahorrar recursos, por ejemplo, para cerrar instituciones y ahorrar el gasto, porque finalmente el crear los servicios comunitarios y se incurre en mayores gastos con la ventaja de que además estamos ofertando servicios al resto de la comunidad y no solo a estas pocas personas que viven de mala manera. Desde mediados de los años 90 en Chile se iniciaron programas de hogares protegidos y en la década del 2000 se agregaron las residencias protegidas. Los primeros programas de hogares protegidos se ocurrieron en 2 lugares, en el Hospital Salvador de Valparaíso y en el Peral. El Hospital Salvador de Valparaíso tenía cerca de 50 personas residiendo en la institución psiquiátrica, eran pocas, y pudieron avanzar muy rápidamente. En el Peral eran muchas personas, eran cerca de 600, por lo tanto, fue un programa que no llegó a completarse porque además habían personas con muchas necesidades de apoyo de adultos mayores o de discapacidad intelectual profunda, pero se avanzó mucho. Y la principal dificultad que ha tenido este proceso es la carencia de acciones intersectoriales de inclusión social. En Chile, los programas de hogares protegidos y de residencias protegidas fueron conducidas desde el Ministerio de Salud, su financiamiento ha sido del FONASA, han sido administrados por los propios servicios de salud y no ha habido una articulación intersectorial, una participación con otros sectores como vivienda, educación, trabajo, los municipios, etcétera, que uno pudiera pensar que debieran ser muy importantes para apoyar estos procesos. La carencia de articulación intersectorial tiene los riesgos de que las alternativas residenciales reproduzcan dinámicas asilares, porque las personas finalmente terminen viviendo
en un espacio residencial en la comunidad, pequeño, 8 personas, los hogares, 12 personas, las residencias protegidas, pero que la carencia de apoyos intersectoriales finalmente terminen reproduciendo dinámicas asilares. Y también ha sido difícil completar esta tarea. ¿Por qué? Porque ha habido resistencia de las propias instituciones en algunos casos. Muy llamativo lo que pasó para el terremoto del año 2010, donde un hospital psiquiátrico avanzó más en la desinstitucionalización y la otra exigió la reconstrucción y mantuvo a las personas hospitalizadas. Los perfiles de usuarios también, que hay personas con necesidades difíciles de satisfacer en los dispositivos existentes. O sea, tenemos hogares y residencias protegidas que responden a ciertos perfiles que se diagnosticaron cuando se crearon, pero hay personas que tienen adultos, que tienen muchas personas que son adultos mayores, que tienen discapacidad y para los cuales muchas veces es difícil acceder a dispositivos residenciales adecuados para ello. Incluso hay resistencia en los propios establecimientos destinados a adultos mayores. También personas con trastornos del desarrollo, con problemas graves de conducta, que también merecen y necesitan dispositivos residenciales con mayor nivel de apoyo porque son altamente dependientes. Y como ya mencionábamos, la carencia en los involucramientos intersectoriales también han hecho difícil completar esta tarea. Este es solo un ejemplo, no está actualizado hoy día, pero es un ejemplo de cómo los programas de hogares y residencias protegidas se han instalado a lo largo de todo el país, en todas las regiones y prácticamente en todos los servicios de salud. Existen hogares y residencias protegidas. Al momento de este balance, que ya hace unos años, habían cerca de 1.733 plazas, principalmente de hogares protegidos que tenían 1.166 plazas y 567 plazas de residencia. Y sabemos que hay una brecha y una lista de espera de personas que podrían acceder a estos dispositivos, pero también sabemos que necesitamos ampliar el abanico de alternativas de apoyo, por ejemplo, de apoyo con menos supervisión y más autónomo, por ejemplo, personas que sean capaces de vivir, por ejemplo, en un departamento, 2, 3 usuarios con un apoyo a distancia, pero también dispositivos para personas con mayor necesidad de apoyo. Y este es un gráfico que muestra cómo han aumentado las plazas en hogares y residencias protegidas y cómo han disminuido las personas que viven en instituciones psiquiátricas. Hoy día puede que haya unas 300 o 400 personas aún pendientes de ingresar desde hospitales. El principal avance normativo hoy es la ley 21.331. Es muy llamativo, por ejemplo, que en la Ley de Derechos y Deberes de Salud, donde había un párrafo completo destinado a la salud mental y a la discapacidad psíquica e intelectual, no había ninguna mención en los procesos de hospitalización a las personas que vivían eternamente en estas instituciones. Era como que estaban invisibilizadas, digamos, no se les consideraba ni voluntaria ni involuntaria, no se mencionaba que alguien no podía vivir eternamente. Y solo por primera vez en la ley 21.181 hay un artículo, que es el artículo 12, que dice que sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria. Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Y que es obligación del prestador, y el prestador es desde el médico, desde el tratante, hasta el encargado de un servicio, hasta el director de un hospital, y también el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud, somos todos parte de esta gran institución que somos los prestadores de servicios de salud y de salud mental. Y todos tenemos la finalidad y la obligación de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El segundo aspecto de la coerción que vamos a analizar es la hospitalización y los tratamientos no voluntarios. Este es otro elemento central de los fenómenos de coerción en psiquiatría. Y yo hice como
de alguna manera creé una categorización basado en el conocimiento que tengo de los lugares que me ha tocado visitar y de la historia de normativa, en que uno en distintos lugares, por ejemplo, se encuentra con el encierro sin formalidad ni salvaguarda. Ya, yo he conocido hospitales donde el censo es indefinido de personas, cuántas personas están hospitalizadas, o que hay personas que no tienen identificación, ¿ya? Donde no han existido registros formales. Eh, Muchas veces combinado con dictámenes de la justicia de ingresar a alguien, pero donde no hay una formalidad. Por ejemplo, en Argentina se hizo hace unos años un gran censo nacional de personas institucionalizadas, donde se detectó que había mucha gente que no tenía identificación, porque hicieron una normalización de todo esto basado en la ley de salud mental de Argentina, que creo que fue del año 2010, ya, o sea que ya lleva casi 15 años. También ha estado la hospitalización o institucionalización gobernado por un sistema de justicia eh, con trabas al egreso sin autorización judicial. Ya eso también se observa muchas veces donde las personas están internadas con una orden judicial, no penal, sino con una orden judicial que uno podría decir de protección o de protección de la comunidad, pero que la persona y la propia institución no puede ingresarla sin la autorización de los padres. En Chile nos gobernó básicamente este tercer criterio, que fue la hospitalización por criterio médico, pero autorizada por la autoridad sanitaria. Valga la redundancia, pero es la autoridad sanitaria la que autorizaba o ordenaba esta hospitalización administrativa, que se llamaba porque no era de tipo judicial, sino por una autoridad administrativa. Y esta fue la figura que nos gobernó durante muchos años. Y finalmente tenemos la hospitalización por criterio médico, pero con control de legalidad por la autoridad judicial, que es la figura que tenemos hoy día. ¿Ya? Uno de los principales problemas es la carencia de supervisión de derechos humanos a la institucionalización. En Chile las normativas conocidas, hay una que es la ley de Casa de Locos, que la encontré hace poco, no la conocía, que es del año 1856 y que duró bastante tiempo, duró 70 años, hasta que viene el Reglamento General de Insano, que tiene un título bastante más largo, pero siempre ha sido conocida como el Reglamento General de Insano, y que básicamente decía cosas bastante conocidas, como que las hospitalizaciones pueden ser de tipo voluntario, pueden ser de tipo involuntario, hay algunas que son administrativas, ya otras que pueden ser judiciales, tenían otros nombres. Ustedes pueden revisar estos documentos, se encuentran en internet, se pueden buscar y son bien interesantes. Y este reglamento general de Insano, que era muy arcaico, nos rigió hasta hace poco, hasta el año 1998 y este reglamento 570 que finalmente entra en vigencia el año 2000, que es el reglamento que todavía nos rige, que es el reglamento para la internación de personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan. Este reglamento fue un avance muy grande respecto de lo que teníamos antes, pero hoy día claramente está bastante disarmónico con la legislación de derechos humanos que nos rige a nivel mundial. La siguiente legislación interesante es la Ley 20.584 de Derechos y Deberes en Salud, con su párrafo octavo, que pone las condiciones para que se pueda realizar una hospitalización involuntaria y que siguió operando con el reglamento 570, aun cuando el reglamento 570 era anterior. La ley de derechos y deberes no generó un nuevo reglamento y tenía ciertas disarmonías entre ellos. Finalmente, tenemos la ley 21.2031, que es del año 2021, que es la que nos rige, que introduce por primera vez en Chile el control judicial por parte de un tribunal de familia a la hospitalización administrativa. ¿Ya? Aquí y uno podría decir que estas distintas normativas van introduciendo progresivamente mayores salvaguardas y criterios de temporalidad a estas internaciones, pero yo diría que finalmente la que avanza mucho más en una concepción de derecho es la ley 21.031, sin ninguna duda. Y aquí, bueno, aquí en este esquema tenemos el Reglamento General de Insano, faltó aquí la ley de las casas de locos, podría haberla puesto antes,
Quería mencionar también la conferencia de declaración de Caracas, que el año 90, una conferencia de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, con la participación de los ministerios de salud, de los parlamentarios de los países y también de algunos jueces, y generan un diagnóstico de la realidad de la salud mental y de los servicios de salud mental en las Américas, y hacen una declaración en que da el puntapié inicial a los procesos de reforma psiquiátrica en la región de las Américas y el Caribe. Muy interesante. A nosotros esta conferencia de Caracas nos vino muy bien porque coincide con el retorno a la democracia, con el fin de la dictadura, con la creación de una institucionalidad de salud mental en el Ministerio de Salud, que genera los planes nacionales de salud mental del año 93 y bueno, después del 2000 y finalmente el que nos rige ahora es el 2017. Tenemos el reglamento 570 del año 98 que todavía existe y que genera por primera vez la Comisión Nacional de Protección. ¿Ya? La Comisión Nacional de Protección existe desde antes de la Ley de Derecho de Vivir en Salud, eh, pero en ese tiempo basado en el reglamento 570. Después, el año 2008, Chile ratifica la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y el año 2012 viene la Ley de Derechos y Deberes en Salud, que en su párrafo octavo trata sobre los temas de salud mental, y curiosamente, pese a estar 4 años después de la Convención, al momento de promulgarse esta ley ya es disarmónica con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque permite muchas cosas que la Convención prohibía, entre ellas la esterilización forzada. Y al año 2021 tenemos la ley 21.031, y aquí puse aquí arriba la ley integral de salud mental, proyecto que hoy día se encuentra en discusión parlamentaria y que esperamos que tenga una feliz tramitación y que pueda avanzar en los estándares de derechos humanos en salud mental. Una discusión importante en el campo de los derechos humanos es si toda hospitalización no voluntaria incurre en una vulneración de derechos. Quienes así lo afirman en general invocan la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que manifiesta que las personas con discapacidad tienen derecho a no ser privadas arbitrariamente de su libertad y a consentir su tratamiento. Por lo tanto, si consideramos que toda hospitalización involuntaria tiene que ver con la discapacidad, entonces estamos en abierta contradicción con la Convención. Sin embargo, hay una discusión, porque si bien históricamente esto ha sido así, las personas con discapacidad han sido encerradas, institucionalizadas, y ya vimos en los ejemplos que les mostré de Chile y otros países en que las personas, y por ejemplo en Chile era un promedio de 20 años de vida, y esas personas evidentemente estaban encerradas en razón de su discapacidad, porque ni siquiera en el 80% había una razón clínica que lo justificara. Pero también es cierto que la hospitalización involuntaria muchas veces, y no debiera de verse nunca la discapacidad, pero sí a veces ocurre en relación a episodios agudos de enfermedad que constituyen riesgo para la integridad o la vida de la propia persona o a veces de terceros. Esta es una tensión que a nivel mundial no se ha resuelto. Yo no conozco ningún país que haya abolido por completo la hospitalización involuntaria, pero la ley 21.081 y antes la 20.584 fueron avanzando en definir que estos son excepciones y que tienen que responder a condiciones muy especiales, y hoy día bajo el control judicial. Contradictoriamente, la estadística a nivel mundial muestra que las hospitalizaciones voluntarias no han decaído, ¿ya? Y esto puede tener una o más explicaciones. Por ejemplo, países donde se han disminuido los servicios de larga estancia, o sea, la institucionalización ha disminuido, pero no se han generado los apoyos para la vida en comunidad. Aquí yo me tomo de un estudio que recibí, que pude leer hace un tiempo respecto de las hospitalizaciones involuntarias en Europa, donde el país que tiene menos hospitalizaciones involuntarias era Italia. Y simultáneamente, Italia es el país que tiene mayores servicios de apoyo residencial para personas con problemas de salud mental persistente, ¿ya? Entonces ahí puede haber una explicación de por qué las personas aumenten a veces cuando no tienen apoyos para la vida en comunidad, entonces están en situaciones de marginalidad. Lo otro que también puede ocurrir es que la existencia de servicios comunitarios genera más alternativas de cuidado, pero también
aumenta la detección, la oferta de tratamiento y la hospitalización. O sea, como ejemplo, el año 2006 hicimos un estudio en la región metropolitana sobre la hospitalización referido a los lugares de vida de las personas y encontramos que el lugar donde menos se hospitalizaba gente por razones de salud mental eran las comunas de Winnipeg, que eran las que están más alejadas del centro urbano de la metropolitana. Y eso se debía porque eran comunas que no tenían servicios de salud mental que pudieran hacerse cargo de las personas, por lo tanto, las personas estaban básicamente abandonadas en sus necesidades. Lo otro que puede explicar este aumento es que sea un aumento más bien administrativo, porque hoy día las hospitalizaciones involuntarias se registran como tales. Y antes las personas eran hospitalizadas y no había ningún registro. Y nadie sabía si esa persona estaba consintiendo su hospitalización o no. ¿Ya? Y lo otro que puede estar ocurriendo es que haya un cambio de perfil epidemiológico, porque sabemos que a nivel mundial y también en Chile el aumento del consumo de sustancias ha generado un cambio del perfil también de nuestros usuarios de salud mental y eso también ha impactado sobre las necesidades de hospitalización no derivado del consumo, sino que de las consecuencias del consumo sobre la salud mental de las personas y la comorbilidad, los cuadros de patología dual, etcétera, que muchos conocemos. Entonces, hay varios análisis que uno podría hacer para explicar por qué la hospitalización involuntaria, pese a estar bastante cuestionadas y mucho más supervisadas, no se observa una reducción de ellas y eso en Chile también es un ejemplo. La ley 21/81, a diferencia de la ley de derechos y deberes, la 20.584, expresa que las personas no pueden permanecer hospitalizadas y que la hospitalización psiquiátrica involuntaria solo procede cuando está asociada a una condición clínica, existe un riesgo real e inminente para la integridad o la vida. O sea, no se puede hospitalizar involuntario a alguien que no tiene una enfermedad y lo amerite, y no se puede hospitalizar involuntario si aún teniendo esa enfermedad y aún estando sintomática, no existe un riesgo real e inminente para sí mismo o para terceros. ¿Ya? O sea, las condiciones son mucho más rigurosas y la implementación de esta ley está significando un avance importante. El otro elemento que es interesante es que en Chile no existe de forma explícita una separación entre lo que es hospitalización involuntaria y tratamiento involuntario. En la práctica, la primera supone lo segundo. Eh, Hay países donde una persona puede ser hospitalizada involuntaria y la decisión del tratamiento involuntario es un segundo evento. ¿Ya? Lo cual sin duda introduce una complejidad, pero también puede significar una mayor salvaguarda de derechos. Pero en Chile una cosa necesariamente supone lo segundo. En el reglamento 570 se consideraba el consentimiento subrogado por un familiar. O sea, la autorización para una hospitalización involuntaria la podía realizar un familiar, un representante legal o un apoderado. Esta figura desaparece en la ley 21.331. El familiar no puede consentir por el paciente, por decirlo, por el usuario. ¿Ya? Es la indicación clínica la que prevalece, es la autorización por parte de la autoridad sanitaria y el control de legalidad por parte del tribunal de familia. ¿Ya? El familiar indudablemente tiene un rol porque puede apoyar este proceso, puede hacerlo representar la necesidad, puede aportar los antecedentes que la hacen necesaria, pero no es el familiar el que tiene la responsabilidad legal de sustentar este procedimiento. En materia de tratamientos y procedimientos invasivos e irreversibles, estos quedan prohibidos en personas que están cursando una hospitalización involuntaria, aun cuando la persona no se oponga a ellos. ¿Ya? O sea, ¿a qué me quiero referir? Por ejemplo, pensemos en una persona que está hospitalizada involuntaria y que se le ofrece una esterilización. Y la persona dice, está bien, por ejemplo, una mujer dice, está bien, acepto la esterilización, pero ese procedimiento no se puede realizar mientras esa persona esté bajo la figura de involuntariedad. Y aquí vamos a ahondar un poco en algo que ya empezamos a tratar, que tiene que ver con los procedimientos irreversibles no consentidos, los procedimientos invasivos e irreversibles.
Los procedimientos invasivos e irreversibles sin consentimiento se refieren a algunos procedimientos, por ejemplo, invasivos significa que penetran en el cuerpo, penetran rompiendo el cuerpo, ¿ya? Una cirugía es un procedimiento invasivo e irreversible si es que, por ejemplo, te sacan un órgano. Una psicocirugía es un procedimiento invasivo e irreversible porque produce un daño en el tejido cerebral con la idea de mejorar, por ejemplo, una conducta. Una esterilización es un procedimiento invasivo e irreversible porque te daña tu aparato reproductivo de manera que no pueda ocurrir un embarazo. Y en Chile, aún sin procedimientos de interdicción, o sea, aunque la persona no estuviera sometida a una interdicción, que es un procedimiento legal que le quita la capacidad de obrar y tomar decisiones y actuar legalmente a las personas, aún sin ese procedimiento se actuó por muchas décadas con la concepción que las personas con problemas graves de salud mental no tenían derecho a decidir respecto de sus cuerpos y su integridad en los procedimientos médicos, en especial aquellos referidos a su salud mental y fertilidad. A nivel mundial, fueron miles las personas que fueron lobotomizadas, que la lobotomía era un procedimiento en que se seccionaba un segmento del cerebro, generalmente el lóbulo frontal o otros núcleos del cerebro, con la autorización de su familia. Y en las instituciones psiquiátricas, y eso a mí me tocó verlo en la institución que yo trabajé, las mujeres eran sistemáticamente esterilizadas para evitar embarazos al momento de quedar viviendo en un servicio de larga estadía, ¿ya? Y eso era con el acuerdo de la familia y una decisión de la autoridad del hospital. Eh, la ley 20.584, en su párrafo octavo, intentó generar una regulación respecto de esto y reguló aspectos como los procedimientos invasivos e irreversibles, en especial la esterilización y la psicocirugía. Sin embargo, esta ley, pese a introducir salvaguarda, permitía que esto se realizara sin el consentimiento de la persona, contemplando, por ejemplo, el consentimiento de un familiar o un representante del usuario y de la Comisión Nacional de Protección de Personas con Enfermedades Mentales. O sea, se le entregaba se subrogaba el consentimiento en un familiar y se sometía a un análisis por parte de la Comisión Nacional de Protección, que a mí me tocó muchas veces participar en estas discusiones y siempre sentí que era absolutamente improcedente desde un lugar o una institución de esta tomar decisiones al respecto, digamos, ¿ya? Siempre me parecía que era como inapropiado, pero era la legalidad y como por APREM en ese tiempo estábamos obligados a ese, a eso, a responder a esas solicitudes. Y no será sino hasta la ley 21.031 del año 2021 cuando se prohíben los procedimientos irreversibles sin consentimiento en personas con discapacidad psíquica o intelectual, especialmente los de índole psiquiátrica como la psicocirugía y también la esterilización, ¿ya? No se acepta el consentimiento subrogado por familiares. La única persona que puede consentir es el propio usuario. Y si la persona no puede consentir, no se puede hacer. Entonces ahí surge, por ejemplo, la pregunta, ¿qué pasa si se desea esterilizar a una mujer que tiene un trazo mental profundo? No se puede hacer, ¿ya? Porque si esa persona no es capaz de consentir y nunca va a poder hacerlo porque nunca va a tener la capacidad para entender de qué se está tratando ese procedimiento, entonces no se puede hacer, ¿ya? Muchas veces las consideraciones es que entonces esta persona si se embaraza, eh, ¿cómo va a hacerse cargo de la maternidad? Cualquier embarazo va a recaer en sus familiares. Entonces la segunda pregunta es, ¿y por qué esa persona se va a embarazar? ¿Ya? Porque la única posibilidad sería que esa persona esté siendo sometida a un abuso o una violación y por lo tanto esa sea la vía para el embarazo y prácticamente la esterilización lo que hace es evitar el embarazo, pero no previene el abuso o la violación, ¿ya? También en esta ley se hace una especial precisión con respecto a las personas menores de edad y dice que tampoco se pueden esterilizar personas menores de edad. Y eso porque para prevenir de que se esterilizaran bajo la curaduría de sus padres, ¿ya? Desde que cumplieran los 18 años, adelantándose
a la edad en que pudieran ellas opinar sobre la necesidad o no, o el deseo o no de someterse a estos procedimientos. Esto no significa que las personas con discapacidad no puedan esterilizarse, porque ese es un derecho, pero eso es un derecho que se asume personalmente. El otro, y finalmente, el último aspecto de la coerción que vamos a analizar es el de los aislamientos y las contenciones, por llamarlo de una manera genérica, que son los procedimientos restrictivos que ocurren especialmente en las situaciones de hospitalización psiquiátrica. Porque las prácticas de manejo de las crisis conductuales en personas con enfermedad mental en contextos de hospitalización han sido objeto de escrutinio por organismos de derechos humanos en los últimos años. ¿Ya? Ahí quizás sería interesante mencionar que existe en el contexto no solo de la Convención de Discapacidad, sino que también de la Convención contra la Tortura, que nació evidentemente, creo que en la década de los 80, la Convención contra la Tortura nace en el contexto de dictaduras en que la tortura era una práctica extendida para castigar y obtener información de adversarios políticos que estaban en cárceles, en situaciones absolutamente ilegales. Pero con el tiempo esa convención fue observando situaciones que también ocurren en otros contextos, ¿ya? La convención contra la tortura generó a nivel internacional en los mecanismos de prevención de la tortura, que en Chile se tradujo en el Comité de Prevención de la Tortura, el CPT, que está alojado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya tiene algunos años de existencia, y que tiene como objeto vigilar principalmente los lugares de detención, los lugares de resguardo de menores que han sido vulnerados en sus derechos, por mencionar lo que ha existido en Chile, los CENAMES y otras instituciones que después las han reemplazado, y las instituciones psiquiátricas. Esos son los tres principales ámbitos de observación del Comité de Prevención de la Tortura. Entonces nos damos cuenta de que también existe una preocupación por estas prácticas, ¿ya? También otros contextos de salud que no son psiquiátricos, ¿ya? También muchas veces el Comité de Prevención de la Tortura y los documentos de los organismos de seguimiento de esta convención, por ejemplo, han observado lo que ocurre en prácticas de contención de personas que están en unidades médicas, que muchas veces están días y días contenidos para prevenir, por ejemplo, caídas, pero que visto desde el otro lado del usuario son vividas como una práctica bastante traumática. Entonces, las prácticas de contención y aislamiento han sido observadas y definidas como posibles tratos inhumanos y degradantes que pueden llegar a constituir tortura. Es difícil que constituyan tortura en un ámbito sanitario porque para que llegar a constituir tortura tiene que haber un propósito de infligir un daño, pero sí hay que estar conscientes de que las personas sufren mucho más de lo que uno se imagina cuando están sometidas a estas prácticas que nosotros muchas veces podemos indicarlas con un propósito benéfico. Hasta hace no muchos años, yo recuerdo en los lugares de hospitalización, especialmente de hospitales psiquiátricos, las salas de aislamiento eran cuartos con casi nula visibilidad, generalmente eran unos cuartos muy cerrados, con ventanas muy altas y pequeñas, con virillas en las puertas, donde las personas prácticamente no tenían visibilidad desde y hacia el exterior sin una regulación respecto de la temporalidad de estos procedimientos, ¿ya? Personas que pasaban largos tiempos en cuartos de aislamiento, y también no era infrecuente y aún hoy puede que ocurra que los procedimientos de contención mecánica se prolonguen por horas y aún por días, ¿ya? Entonces, estos son aspectos que también son interesantes de observar y de modificar en nuestras prácticas. La concepción de derechos humanos obliga a considerar que cualquier acción coercitiva constituye una potencial vulneración de derechos y que tanto agentes de salud y más aún agentes de salud pública y por lo tanto agentes del Estado estamos en la obligación de evitar dichas vulneraciones. Un elemento esencial es tomar en cuenta que nuestro accionar influye en las posibles reacciones de los usuarios. ¿Qué tiene que ver, qué significa esto? Que
la manera en que nosotros organizamos nuestros servicios, la manera en que generamos los ambientes terapéuticos, la manera en que generamos las restricciones y las posibilidades de las personas en esos ambientes, modifican sus conductas, ¿ya? Lugares hiperrestrictivos, con restricciones parejas para todas las personas que no consideran las necesidades individuales, generan problemas. Y nosotros conocemos que hay servicios donde las agitaciones son frecuentes y hay servicios donde estos fenómenos son muy infrecuentes. Ya el otro día en el sur conocí de un hospital muy pequeño que tenía un pequeño servicio de psiquiatría donde en todo el año habían tenido un episodio de contención de un usuario, ¿ya? Y otros lugares donde estas cosas son muy frecuentes. Entonces, en tanto servicios especializados en crisis de salud mental, porque eso es lo que ese es nuestro objeto de trabajo, nosotros somos responsables de la ocurrencia de estas situaciones, porque los servicios tienen que estar diseñados precisamente para evitar que ellas ocurran y que si de ocurrir, que las abordemos de la mejor manera posible. Por muchos años se ha actuado como si toda agitación o agresión de un usuario fuera de responsabilidad del usuario. Siempre se le ha puesto, este es el paciente el que tiene el problema y nosotros respondemos de manera de controlar esa conducta. Y actualmente se debe considerar que toda crisis conductual en un servicio clínico y las respuestas asociadas de parte de nuestra organización es un incidente crítico o evento adverso, que son dos categorías que tienen que ver con las acciones de salud, que deben ser objeto de acciones preventivas, de protocolos de actuación definidos, en que se revise lo ocurrido, que el usuario tenga derecho a participar en esta revisión y de opinar respecto de lo ocurrido. También participación del usuario, por ejemplo, de decir cómo quiere ser abordada la posibilidad de que él tenga una crisis y qué cosas son para él más favorables y que le producen menos experiencias negativas. También la necesidad de que todas estas acciones se registren y que haya absoluta transparencia en su manejo. Entonces, estos aspectos normativos de las situaciones dentro de los servicios clínicos tienen que considerar, como decíamos, protocolos preventivos, o sea, cómo evitamos que estas cosas ocurran, protocolos de actuación cuando las situaciones llegan a ocurrir, que tengan un enfoque de trauma, de género y derechos humanos. Hay mucha evidencia a nivel mundial. Por ejemplo, una de las cosas más evidentes es que ustedes deben saber de que las personas usuarias de servicios de salud mental tienen una alta prevalencia de haber vivido situaciones traumáticas, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia o posteriormente, y que ante una situación de manejo de una crisis, ser abordada por un grupo de funcionarios que la contienen, que la amarran a la persona, probablemente una mujer, es muy probable que genere una retraumatización, ¿ya? Y tanto, por lo tanto, el enfoque de trauma y de género es muy importante que esté, y por eso que es tan importante preguntarle a las personas cómo preferiría ser abordada en el caso de que tenga una crisis. Y alguien puede decir, mire, yo lo único que no quiero es que me amarren, ¿ya? Eh, Prefiero, por ejemplo, recibir una inyección que me tranquilice, pero no quiero que me amarren. Alguien puede preferir, colóquenme en un cuarto tranquilo, obviamente no en una celda, sino que en un cuarto tranquilo, cómodo, donde yo me pueda quedar tranquilo hasta que me tranquilice. Eh, Y por último, también en los aspectos normativos, lo que ya mencionamos sobre los registros y la transparencia. Entonces, todo esto tiene sus bajadas que debieran eh, y que se pueden traducir, por ejemplo, en lo que mencionábamos, los protocolos de prevención, el diseño de los servicios, el personal suficiente y capacitado, el no al aislamiento, sí a la observación continua, o sea, no a las salas de aislamiento. Las salas de aislamiento no son útiles para nadie, porque las personas ahí dentro sufren. Sí, un lugar de observación donde pueda estar muy cerca, por ejemplo, del personal de enfermería, con luminosidad, con una ventana que permita la observación desde y hacia el interior del lugar, que haya un ambiente terapéutico en el servicio, que las normas sean claras pero también sean flexibles, que si alguien tiene una necesidad especial se pueda hacer una excepción a una norma, por ejemplo, de salir a un jardín
cuando ya se supone que la puerta del jardín se cerró, ¿ya? Porque a veces las normativas estrictas no permiten que se flexibilicen y las personas entonces no son capaces de atender a una necesidad individual. Que los planes de cuidado integrales que generamos en nuestra atención anticipen y consideren las preferencias del usuario de cómo ser abordado y que los servicios adhieran a la normativa del manejo de estas situaciones y a la normativa de derechos humanos. Los protocolos de actuación. ¿Qué hacemos cuando la situación crítica ya se produjo? Bueno, tenemos que tener intervenciones de desescalada. Sabemos que no necesariamente hay que pasar rápidamente a las intervenciones más coercitivas, sino que muchas veces la desescalada de los episodios críticos son efectivos y en ese está la posibilidad de cambios ambientales, de acogimiento verbal, etcétera. Considerar las preferencias anticipadas que haya mencionado la persona, prevenir el daño físico y la mortalidad. Hay gente que muere en estas intervenciones. Por ejemplo, en el Reino Unido, a mí me llamaba la atención que ellos tenían una normativa muy expresa de no a la contención boca abajo. Parece que ellos usaban ese tipo de contención y se ha sabido que está asociado a mortalidad. Prevenir daño psicológico, traumático o por retraumatización, lo que mencionábamos, la vigilancia permanente de estas personas cuando están contenidas, cuando están en situaciones de observación en un lugar especial y el retiro precoz de las medidas. Ya las personas no necesitan estar horas y días. El análisis de cada incidente crítico por el equipo. Cada vez que se ocurre un incidente debe ser analizado por el equipo de salud y también el usuario tiene derecho a participar de este análisis y contar y expresarle al equipo por qué se puso mal y qué pasó, qué hizo mal el equipo o cómo vivió la manera en que fue manejada su crisis. ¿Ya? Entonces esas cosas son muy necesarias. Y la participación de los usuarios. Por ejemplo, uno puede tener un consejo de usuarios, personas que hayan usado los servicios nuestros para que colaboren en el diseño de los protocolos preventivos y de acción, que los usuarios sean informados al ingreso a una hospitalización sobre la posibilidad de que esto ocurra. Nosotros generalmente a los usuarios los recibimos con las puertas abiertas, les mostramos su cama, su velador, les decimos que consiste su tratamiento. Rara vez les decimos que si se pone mal, a lo mejor va a recibir un manejo restrictivo, coercitivo, y aparece eso como algo que estaba fuera del menú, por decirlo de una manera. La expresión de preferencia anticipada, ya lo mencionamos, también como parte de la participación usuaria, y la posibilidad de que el usuario exprese su opinión. Aspectos de vigilancia, registro, monitoreo, información a la autoridad sanitaria, como dispone la ley 21.331, la supervisión activa de organismos de protección de derechos lo más autónomo y competente que se pueda. Entonces, los servicios orientados a eliminar la coerción tienen que tener una práctica de adherencia a la normativa de derecho. Tenemos que hacer todos los esfuerzos por reducir la hospitalización no voluntaria y ahí la responsabilidad está menos en los servicios de hospitalización y más en los servicios ambulatorios. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en el contexto de la atención ambulatoria para reducir la hospitalización no voluntaria, por ejemplo, como el rescate precoz de los usuarios cuando dejan su tratamiento, o la manera de atender a las personas cuando están en situaciones de crisis y acogerlas. Todas cosas que a veces nos cuesta porque estamos muy saturados por la atención. El diseño de los servicios, los recursos humanos suficientes y capacitados en derechos humanos. Esto es muy importante porque una unidad clínica de hospitalización que tiene recursos humanos insuficientes, muchas veces para el manejo va a recurrir a normativas y restricciones excesivas porque el recurso humano es insuficiente, por lo tanto la manera de manejo de la unidad muchas veces no hace con todos los estándares adecuados. Las normas internas y los planes de cuidado integrales orientados a evitar las coerciones y a la expresión de preferencia de los propios usuarios. En síntesis, es necesario actuar con enfoque de derecho. Tenemos que superar los estereotipos que durante décadas han gobernado el quehacer en salud mental y psiquiatría en relación con las personas con problemas de salud mental, todos los estereotipos relacionados al estigma, los prejuicios, la manera en que hemos trabajado muchas veces sin considerar que las personas tienen derechos
a expresar su opinión, derecho a expresar su consentimiento y derecho a un trato digno en el contexto de la atención de salud. Muchas veces creo que mencionábamos en la presentación anterior sobre lo que ocurrió mucho tiempo, que donde trabajábamos en condiciones bastante indignas, en que compartíamos los espacios de los pacientes, de los usuarios, y que hoy día eso ha ido mejorando mucho. Tenemos nuevas herramientas normativas, a nivel global se están cambiando las prácticas y muchos países están buscando procesos de atención de salud mental sin coerción de los usuarios. Muchas gracias.